Cada vez que tiene un problema o que entiende que va bajando en los números, en las encuestas, el gobierno tenga que sacar el tema haitiano como un tema para opacar tal o cuales problemas, generalmente. ¿Cómo es que entran los haitianos aquí? El gobierno que sabe cómo que entran, porque el gobierno es responsable de la seguridad nacional. ¿Cómo permiten que entren? Un proceso de corrupción generalizada, que hay mafia establecida. Entonces, hay que romper esa mafia. El presidente Leonel Fernández en su gobierno también tenía la misma dificultad. Aquí entraron masivamente cantidades de haitianos. Bueno, presidente eso, Leonel Fernández. porque eso pasó, es ahora que estamos nosotros. No. Si pasó, y pasó así, y pasó históricamente, es equivocado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es enfrentarlo. Y además se sabe, si a usted lo eligieron a dirigir el país, es para solucionar los problemas del país. No es para criticar lo que otro no hizo. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo y la verdad es que tener en nuestro set, en la entrevista central, a un hombre de la calidad política, personal y humana de toda una trayectoria en la construcción democrática, a veces por medios subversivos, pero ya él superó esa etapa. Antonio Florian Peñita, qué honor tenerlo aquí. No, muchísimas gracias, el honor es mío. Bienvenido a Matutino Su Mundo y vamos a conversar con usted sobre este proceso nuevo que usted está llevando a cabo dentro de la Fuerza del Pueblo, que al parecer se perfila como candidato único a la Secretaría General. ¿Es así? Bueno, el proceso que estamos llevando no necesariamente para la Secretaría General, porque hemos sido secretario general desde que se fundó el partido, sino básicamente para trabajar en su consolidación. Pero ciertamente que en la actualidad, internamente en el partido, va creciendo la conciencia de la mayoría de los compañeros, compañeras, los dirigentes del partido, sobre la necesidad de impulsar un proceso de consolidación, de armonía y de fortalecimiento de la organización. Y de cara a construir un proyecto de poder político frente a los procesos electorales venideros. En ese sentido, se va creciendo, reitero, la conciencia interna en el partido sobre la necesidad de que nosotros nos podamos mantener en la dirección del partido, de la Secretaría General del partido, y por lo tanto, parecería que sería como único ese proceso. ¿Sabe que la Fuerza del Pueblo en este momento debe también agradecerle bastante a usted, porque lo ha mantenido muy activo? El tema de su candidatura ha mantenido ese partido muy dinámico y eso hay que reconocerlo. ¿Qué lección le deja esto a usted? ¿Qué nos puede decir con relación a todo lo que se ha estado dando en torno a esa candidatura que realmente en un principio encontró oposición dentro del mismo partido y que hacia afuera todo el mundo dice qué es lo que pasa ahí? Bueno, el partido es una organización democrática y en principio todos y cada uno de los compañeros tenemos derecho a aspirar a una determinada posición. Y lo que ocurrió justamente fue eso. ¿Por qué? Porque el Fuerza del Pueblo es un partido con vocación de poder y con posibilidades de poder. Si nosotros fuéramos un partido que no tuviera vocación ni posibilidades de poder, posiblemente aspirar fuera escaso, si la gente no se animara a aspirar a un partido que no tiene posibilidades. Dado que el partido está en un lugar con posibilidades, entonces crecen las aspiraciones. Y incluso legítimas y en ocasiones, yo diría, de muy buena fe, porque yo estoy convencido que la mayoría de los compañeros que estuvieron aspirando a esa posición, lo estaban haciendo pensando en contribuir al fortalecimiento del partido. Yo no tengo ninguna duda de ese tema. Ahora bien, el hecho de que se presente una situación así y a partir de los orígenes de Fuerza del Pueblo generó una situación a nivel de opinión pública, a nivel de diversos círculos sociales del país, que llamó mucho la atención. Y es justamente el señalamiento que usted hace. Es decir, alguna gente preguntó, bueno, pero ¿qué pasó allí? Habiendo un presidente, un vicepresidente y un secretario general, ¿por qué solamente se procura aspirar a la Secretaría General cuando esta persona ha hecho contribuciones importantes con ese proyecto? Entonces, todo ese tipo de cuestiones entraron en el proceso.
Inicialmente, perdón, estaba aspirando Manolo Pichardo, Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez a la Secretaría General. Manolo Pichardo declinó sus No, y aspiraciones. César Fernández amagó también. César Fernández también. Pero siguen Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, ¿verdad? Como candidatos para la Secretaría General. Sí, aún sí todavía, sí. No han formalizado, digamos, una declinación todavía. No, todavía no. Pero lo veo muy débiles, no se están promocionando. Yo pienso que aunque ellos no han declinado de manera formal, yo sí pienso que de alguna manera han dejado que fluya la propuesta suya como candidato a la Secretaría General. De hecho, hay personas fuera del partido Fuerza del Pueblo que entienden que lo más sabio que debe hacer ese partido es preservarlo a usted en la Secretaría General. Bueno, porque el PTD le sirvió de base al partido Fuerza del Pueblo para que pudiera asumir personería jurídica y pudiera ser constituido como partido político después del desprendimiento del PLD. Además, usted es una figura reconocida en la defensa de los más sanos intereses del país. Tiene un buen discurso político. Eso cree mucha gente. Yo diría que la mayoría del partido. Tengo informes, me han informado, ¿verdad?, que se han estado haciendo contactos, conversaciones tendentes a que se puedan poner de acuerdo los compañeros, pero todavía yo no tengo, digamos, nada fehaciente, concreto, que me pueda afirmar a mí de que ellos hayan abandonado sus aspiraciones. Pero parecería. Sí, no, y además la situación, por ejemplo, el caso de Franklin Rodríguez, la situación lamentable que aconteció, que sobrevivió, pero que ha quedado con lesiones que requieren varias cirugías. Obviamente que él no podrá darle, ¿verdad?, seguimiento a una agenda pesada como es la propaganda de un secretario general. Por lo menos, Franklin, desearle desde aquí pronta recuperación, mi querido amigo de tanto tiempo. Además de que el presidente Leonel Fernández apoya a Piñita. Claro. Pero es que Claro, pero pues acá eso es evidente que el apoyo está aquí. Entonces, ¿quién se va a poner a pelearse con el líder? Es que tiene que Eso decir- no es así, don Piñita. Bueno, yo diría que el presidente, en principio, apoya a todo el mundo en su condición de líder del partido. Lo que no quiere decir que no tenga una determinada inclinación hacia alguien, porque también tiene su propia línea de pensamiento, su inclinación, su corazón, y bueno, y ha estado trabajando conjuntamente con todos. Él lo que no puede apadrinar a nadie, o no debe. Claro, Pero claro. el compañero sí tiene podrá ir en su momento manifestar cuáles serían sus inclinaciones. Me imagino que como líder, por ejemplo en el caso de Leonel Fernández, ahí tiene que llevarse un proceso democrático, permitir que todos puedan participar a ese proceso que se va a estar llevando a cabo, sin dejar de reconocer, porque hay que destacar el gran trabajo que usted hizo, el esfuerzo, y que si el día de hoy la Fuerza del Pueblo existe, se debe a ese gran apoyo que usted dispensó al expresidente de la República, Leonel Fernández. Pero ¿cuándo se realizará ese proceso? O sea, ¿cuándo serán las elecciones internas de la Fuerza del Pueblo para elegirlo a usted ya como secretario? Ya todo el mundo dice eso, que usted será ratificado como secretario general de ese partido. Sí, recientemente el lunes se reunió la Comisión Electoral, tomó algunas disposiciones. Nosotros tenemos que convocar ahora a la dirección política del partido y luego a la dirección central. Todo se hará de aquí al día 1 de mayo. Y en esas 2 reuniones que vamos a realizar, nosotros vamos a fijar la fecha definitiva del Congreso, o sea, de la votación, porque todos los procesos organizativos están caminando, estamos en marcha. Ahora, nosotros hemos tenido que posponer la fecha, en principio iba a ser el 18 de mayo, hemos tenido que hacer una posposición de fecha, pero estamos casi seguros que el Congreso estará terminando, digamos que a finales de junio. ¿Se mantiene la posición de que estas elecciones se hagan de manera cerrada, simplemente con los miembros de la comisión política de ustedes, o se va a abrir a que los miembros de este partido a nivel nacional puedan participar de esas elecciones? La militancia del partido va a participar en el proceso conforme lo establece los estatutos y los reglamentos.
Porque ¿qué es lo que estamos estableciendo? Todos los presidentes de direcciones de base del partido van a votar en el proceso para elegir a los miembros de la dirección central. Okay. De manera que tendrán allí una expresión de la base del partido. Los dirigentes, los presidentes de direcciones de base son a su vez una representación de las direcciones de base en su conjunto. Por lo tanto, ellos están asumiendo una delegación al ir a votar para elegir la dirección central. Luego, la dirección central del partido es la que nosotros planteamos que elija, conforme a los estatutos, al presidente, al vicepresidente, al secretario general del partido, la dirección política y el secretariado del partido. ¿Cuántos que componen la dirección central? ¿Cuántos miembros? La dirección central ahora mismo, según el estatuto del partido, está conformada por 1.500 personas. Y de esas 1.500 personas, ¿quiénes iniciaron este proyecto de la Fuerza del Pueblo, de los que están candidateándose la gran mayoría. como secretario general? ¿Estaban todos? Sí, todos son parte del inicio. Lo que pasó en principio fue que algunos compañeros, caso de Dionis Fernández, de Dionis Sánchez, por ejemplo, él fue candidato, ganó una candidatura en el partido en el que militaba y se había acordado que se mantuvieran asumiendo esa candidatura. Inmediatamente pasó el proceso electoral del 20, él se incorporó ya en su condición de senador de la República al partido. Peñita, yo pienso que es importante que tratemos otros temas nacionales. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dado a conocer un paquete de 15 medidas para fortalecer la política migratoria de la República Dominicana como manera como un muro de contención para frenar el desbordado movimiento de ciudadanos haitianos de manera irregular hacia la República Dominicana. Y ha pedido el presidente Luis Abinader a los partidos de oposición que firmen el llamado Pacto Nación, que procura mantener vigente todas estas medidas para resolver el tema migratorio. El partido Fuerza del Pueblo está en la disposición de participar, de firmar este Pacto Nación como un partido de oposición, porque el tema migratorio es un tema país, es un tema que está conectado con la democracia, con la seguridad nacional, con la paz social en la República Dominicana. Con la historia de la nación dominicana y con la propia nación dominicana. Aquí está en juego la nacionalidad nuestra, está en juego nuestro país, está en juego la soberanía. Este es un país de apenas 181 años. Nuestra nacionalidad es todavía muy frágil. Nosotros estamos en la obligación, como nación dominicana, de consolidar los valores históricos que nos conforman como tal. Por lo tanto, el compromiso de defender la soberanía, la independencia y la nación dominicana es de todos. Por eso es que es un problema país, como tal y como usted afirma. Ahora, hay muchos elementos de eso que se utilizan politiqueramente. Una cosa es el compromiso nacional que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas del país. Y otra cosa es que el gobierno quiera utilizar políticamente cada vez que tiene un problema o que entiende que va bajando en los números, en las encuestas, el gobierno tenga que sacar el tema haitiano como un tema para opacar tal o cuales problemas. El presidente del partido, compañero Fernández... Perdona, antes de seguir para allá, para el presidente del partido, usted está afirmando aquí que el presidente Abinader está tomando este tema en este momento para suplantar información o para... generalmente... ¿Controlar qué? Ha sido un tema utilizado, generalmente. ¿Generalmente quién? El gobierno ha utilizado políticamente, ha manipulado políticamente la problemática haitiana, que es ciertamente un gran problema del país, pero lo saca en ocasiones, lo sube, lo baja, dependiendo de cómo esté el termómetro político, cómo maneje los intereses internos del propio gobierno. Pero o los últimos gobiernos que hemos tenido. Yo me refiero a este gobierno. Discúlpenme, Peñita, pero mire, yo pienso que en este caso hay una situación diferente. Haití vive la peor crisis social, económica y política de toda su historia. Haití está tomado casi totalmente por más de 400 bandas criminales y terroristas, y ya esas bandas están acercándose a las provincias fronterizas, amenazando el territorio dominicano. Yo estoy de acuerdo, lo que ocurre es que yo iba a pasar a decir lo siguiente.
el presidente del partido nuestro fijó un punto de vista ya que nosotros también hemos reivindicado y hemos dicho, hemos manifestado la disposición que tenemos de sentarnos a discutir seriamente el problema que está planteado frente a Haití. Lo hemos dicho, Fuerza del Pueblo está en disposición de sentarse en una mesa técnica a discutir el tema. Ahora el gobierno tiene que formalizar eso. ¿En qué momento el gobierno ha hecho una propuesta? ¿Cómo ha convocado? Porque ¿qué es lo que ocurre? El gobierno adopta una decisión y después llama para que tú la apoyes. Entonces el gobierno debe convocar y decir, mira, nosotros entendemos esto y le planteamos a ustedes cuál es su opinión sobre estas cosas. Tal vez nosotros podamos tener algunos puntos de vista y tal vez entonces lo que salga posiblemente como política oficial ya sea el punto de vista que tenga la oposición y el gobierno conjuntamente. Pero arrastrar o intentar arrastrar a todo el mundo porque simplemente la opinión del gobierno me parece que es una forma muy original de invitar a gente a participar en un proceso por ese lado. Pero hemos manifestado nuestra disposición de ser parte de eso. Pero además, las medidas que se han planteado, yo decía que hace ya tiempo que se han estado planteando y repitiendo. Pero aquí hay un tema muy importante que hay que tomar en consideración. Nosotros respaldamos las decisiones que se están adoptando con reforzar la frontera, con tomar todo eso nosotros lo reforzamos. Ahora, ¿cómo es que entran los haitianos aquí? ¿Cómo entran? Bueno, el gobierno que sabe cómo que entran, porque el gobierno es responsable de la seguridad nacional y el gobierno sabe cómo entran. Entonces, ¿cómo permiten que entren? Pero aquí hay un proceso de corrupción generalizada, aquí hay mafia establecida. Entonces, hay que romper esa mafia. ¿Quiénes conforman esas mafias desde su punto de vista? Bueno, los mismos que están encargados de evitar que entren o de implementar la política, digamos, migratoria del país. Los responsables de aplicar la política migratoria del país son los propios responsables de los que están vinculados a esos procesos mafiosos. O sea, que esto no se va a acabar, no hay forma de que... Bueno, deberíamos en conjunto, porque ¿cómo entra la gente por esa frontera? ¿Por qué entra la mujer, la madre, la persona que vienen, las mujeres que vienen a parir al país? ¿Cómo entran? Pero eso no solamente ha pasado... ¿Cómo llenan una guagua o un camión y en el camino lo desmontan y lo agarran en San Luis, hoy se lo llevan a Dajabón y a hoy está en San Luis otra vez? Peñita, pero el presidente Leonel Fernández en su gobierno también tenía la misma dificultad. Aquí entraron masivamente cantidades de haitianos. ¿Por qué no se controlaba en la gestión del presidente Leonel Fernández? Porque eso pasó, es ahora que estamos nosotros. O sea, en ese momento no representaba ningún tipo de problema. No. Si pasó, y pasó así, y pasó históricamente, es equivocado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es enfrentarlo. Pero no decir que nosotros somos los únicos que tenemos los que estamos enfrentando a este problema y que la oposición lo único que hace es criticar. No, vamos a enfrentar el tema. Y además se sabe, si a usted lo eligieron a dirigir el país, es para solucionar los problemas del país, no es para criticar lo que otro no hizo. Para dejar claro, ustedes están en posición de sentarse en una mesa con el presidente de la República siempre y cuando se le permita llevar sus temas y no solo los del presidente. Sí, nosotros hemos planteado eso seriamente. Estamos dispuestos a discutir ese tema porque es un problema país, un problema nación. Y estamos dispuestos a discutir. ¿Bajo qué condiciones se sentarían? No, bajo ninguna condición. Vamos a sentarnos a discutir abiertamente los temas, que el gobierno plantee cuál es su propuesta y nosotros en esa mesa planteamos la nuestra y de ahí se pueden salir las posiciones. Y no solamente nosotros, los diversos sectores de la sociedad dominicana. Pero una cosa, Peñita, yo veo al presidente del Partido Fuerza del Pueblo, al expresidente doctor Leonel Fernández, de manera permanente, participando en grandes eventos internacionales, en conferencias importantes. Ahora, por ejemplo, está en París en un evento de muchísima trascendencia. Entonces, ¿por qué? Si el presidente tiene tanta preocupación por temas globales, ¿por qué, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, con tantos talentos, con tantas mentes ilustradas,
ilustradas que tienen, que conocen el tema haitiano, no elaboran un gran documento y se lo envían al presidente de la República, al gobierno, con las posiciones y las recomendaciones de la Fuerza del Pueblo, y después entonces que ese documento sirva como base para sentarse a discutirlo? ¿Por qué no ha elaborado la Fuerza del Pueblo un documento con su posición sobre lo que entiende que hay que hacer para resolver el tema haitiano? No hemos elaborado un documento, hemos hecho planteamientos. Ahora, ese punto de vista que tú planteas ahora, vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a ver si podemos hacer eso. Del presidente, usted está convencido, ¿no?, de que el presidente Fernández puede ganar las elecciones en el 28. Yo sí, yo creo que sí. Sí. Sí, totalmente. ¿Cuáles son las condiciones para eso? Bueno, ¿Por qué puede ganar el presidente Fernández una elección en el 28? hay un proceso de desgaste de este gobierno que va generando condiciones para que sea sustituido ya en las próximas elecciones. Hay un proceso de avance de la fuerza política nuestra. Nosotros iniciamos en el 20 como fuerza política, obtuvimos un 5 o un 6% en las elecciones, más un 9%, y en las últimas elecciones alcanzamos ya casi un 30% del favor del electorado. Hemos estado trabajando profundamente en el seno de la población para seguir concitando el favor de la gente, y cada día nos siente cómo la gente va manifestando su disgusto, disconformidad con el ejercicio gubernamental, y va incorporándose a la fuerza política que nosotros representamos. Nosotros tenemos una estrategia de cara a consolidar toda la base social y política que en ocasiones han sido bases electorales, con lo cual el presidente Fernández ha salido electo presidente. Luego, eso va a implicar, además de la consolidación, el fortalecimiento del partido, el vínculo del partido con la sociedad, con los diversos sectores sociales de la República Dominicana que se sienten perjudicados y marginados por este gobierno, pero además, luego ya como tercera opción o tercera línea de trabajo, el impulso a un esfuerzo de una alianza opositora en la República Dominicana. ¿Y qué va a Con pasar? esos tres elementos nosotros pensamos que podemos avanzar y ganar las elecciones. ¿Y qué va a pasar entonces con el candidato que habían postulado algunos de los compañeritos de base, Omarcito? ¿Qué va a pasar con Omarcito? ¿No va a ir como candidato presidencial en el 2028? Escuche la pregunta, ¿la escuchó, verdad? Sí, claro. Ok, entonces mire, vamos a hacer una pausa, ahora que tenemos que hacer una pausa, nos piden producción, y ese tema entonces lo vamos a abordar al retorno. Bueno, seguimos aquí conversando con Antonio Florián Peñita, seguro próximo secretario general de la Fuerza del Pueblo. Ya lo es, él lo que va es, él mismo se va a hacer su traspaso de mando él mismo. Próximamente. Bien. ¿Cuándo que son las elecciones, reiterando? Yo pienso que estaremos en junio haciendo esas elecciones. En julio. Junio será el proceso total, Sí. total del partido. Pienso que sí. Antes de la pregunta de Ana Daisy, tenía pendiente ese tema de que la Fuerza del Pueblo decidió introducir 20 mujeres, 20 damas de la Fuerza del Pueblo en el comité político. ¿Qué va a pasar con esa decisión anterior? ¿Se renueva ese compromiso o se abre de nuevo totalmente? Bueno, es que nosotros lo que hicimos fue cumplir con la ley. La ley. Sí, vota. Y darle la participación en términos de porcentaje ¿Qué dice la ley? en la dirección política, es el 60-40. No menos del 20% mujeres 60. y no más del 40%. Ajá. No, vamos a ver. 60-40. O Sí, que sea sea, hombre o mujer. en los organismos, en la dirección del partido, tú puedes ser un 60% masculino, un 60% femenino, pero no menos de ahí. Ok. Entonces lo que hicimos fue justamente dejar resuelto ese tema, ya no solamente por un problema de cuota, pero también un problema, digamos, ético, un problema de participación real de las compañeras. Ellas participaron en un proceso y la dirección central la seleccionó. Y entonces vuelve ese mismo proceso, ahora. Necesariamente, todos tenemos que ir, para poder ser electos en la dirección política, a todos los miembros de la dirección política, a todos,
sean electos todos. O sea, que las mujeres que vayan haciendo sus aprestos Todo el mundo. promocionales, La dirección de política contactos. se va a hacer electa nuevamente, a excepción de 3 que el estatuto faculta que son ex oficio de elección política, que es el presidente, tres. el vicepresidente y el secretario general. Perdóneme, aclare eso, por favor. El presidente, el vicepresidente y el Son secretario ex oficio general miembros del son comité miembros político, del comité. de la dirección política. Y entonces, ¿cuántas mujeres hay ahora en la dirección política? Ahora mismo, 20. Sí. Y los que fueron ¿Cuánto? electas no 20. pasan automáticamente. 21 hay. Digo, los que fueron electas en las pasadas elecciones no pasan automáticamente a algunos de los órganos de dirección. Bueno, todas quedan en la dirección central. Ok. Automáticamente en la dirección central. Ok. Sí, Y ahí tienen que ganarse entonces el puesto para la La dirección dirección política que se eligen dentro de sus iguales. Efectivamente. No, muy bien, muy bien. Pero usted no había dicho que todos los cargos entran en este proceso de elección, que también la dirección central va a ser sometida Sí, al escrutinio. Sí, yo dije. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay estamentos. Todos los que son miembros de la dirección política, dice el estatuto, Dice el estatuto. son De la automáticamente de la dirección miembros central. Ok. Y se completa con las matrículas que quedan. Bueno, de todos modos, ¿cuántos miembros tiene la dirección política? 60. 60. Quedan 1.440 puestos disponibles. Mucha posición. ¿Verdad que sí? Pero hay más ex oficio. Por ejemplo, los diputados de la patria son ex oficio De la dirección central. de la dirección central. Los diputados actuales, los senadores actuales, los alcaldes son ex oficio. Pero Y esos ellos son, serán- son interinos dentro del Dura el periodo Exacto. en el que están en su posición. Exactamente. Y ellos serán los que votarán para elegir los nuevos miembros del comité político, ¿verdad? Ellos ya en condición de dirección central. Correcto. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, había una preguntita que se quedó en el aire y quisiéramos que ahora que usted nos pueda responder. Y es que ha habido un fenómeno en la Fuerza del Pueblo, el fenómeno Omar Fernández. Cariñosamente lo conocemos como Omarcito. Omarcito, como diría su padre, el presidente Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar con Omar? Una persona que ha venido a inyectarle energía positiva a una nueva generación que se ha volcado a apoyar la Fuerza del Pueblo, donde también muchos candidatos o muchos miembros de la Fuerza del Pueblo han demandado de que él presente una candidatura para el 2028. ¿Qué está pasando con Omar Fernández? Mira, Omar es un fenómeno político, así como usted lo señala, importante, es una estrella que va subiendo, encendiendo cada vez más el panorama político del país. Se ha convertido en atractivo para la juventud, para importantes sectores de la sociedad dominicana que van mirando en él una figura que lo puede representar y se van sintiendo representados en esa persona fresca, con condiciones humildes, serias, sin nada que le puedan pisar. Y por lo tanto, Omar es vuelvo y reitero, políticamente un fenómeno. Para nosotros como partido es muy grato el hecho de tener un compañero con esas cualidades y esas condiciones propias y particulares. Es decir, al margen de su descendencia familiar, Omar tiene sus propios atributos políticos, su propio conocimiento, ha ido desarrollando su propio liderazgo y eso es lo que lo va facultando como un dirigente o una personalidad política en esta sociedad, lo que fortalece la oferta de nuestra organización, que ya no solamente pudiera estar ofertando una persona o dos, sino que va creando condiciones internas de que en Fuerza del Pueblo hay más de una posibilidad. ¿Cómo se va a resolver el tema de la elección? Evidentemente, cuando el partido, cuando los tiempos electorales los decidan, el partido realizará los eventos y allí, en esos eventos, el partido tomará la decisión y elegirá su candidato. Hoy se cumplen, Ahora. hoy se cumplen un año más de la Revolución de Abril. Déjame que termine. Quiero saber si es el momento de Omar ahora, ya. al 28. Los momentos no los determinamos nosotros. El papel del individuo en la historia tampoco lo determina uno ni lo decreta. Son los procesos. Entonces estamos en un proceso que va a decir
si es el momento o no es el momento. Pero hay que esperar que madure el Pero proceso. usted, ¿qué piensa? Usted. No, ese es mi Usted pensamiento. como- Es que yo tengo un pensamiento dialéctico materialista. Yo entiendo que la dialéctica materialista tenemos que permitir que el proceso de desarrollo de los acontecimientos nos diga en cada momento si es el momento o no. Ahí mismo le planteo esta situación, este escenario. Vamos a las encuestas. Si las encuestas que realice el partido Fuerza del Pueblo, ya en la recta final, en el momento propicio para ello, cuando inicien los tiempos de campaña y pre-campaña, determinan que la Fuerza del Pueblo solamente ganaría con Omar Fernández, que es un candidato joven, con ideas renovadas, con un tipo visionario, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que Leonel Fernández cedería? En la política no se puede adivinar. Cada momento el hombre toma una decisión en función de las circunstancias específicas. Ya yo le dije que el partido tomará una decisión para seleccionar su candidato. Para seleccionar un candidato o una candidata a una posición se valora no solo las cualidades personales de la gente, sino eso que tú acabas de decir. ¿Cuál es el nivel de simpatía? Nosotros que queremos ganar las elecciones. El partido quiere ganar las elecciones y gobernar el país. En consecuencia, dependiendo de lo que aconseje en el momento, el partido toma una decisión. Y la decisión la toma el partido. Entonces, el compañero presidente, el propio Omar, otro compañero que pudiera estar aspirando. Félix Bautista, por ejemplo. Cualquier persona del partido que ¿Qué le parece, Félix deseo, Bautista? necesidad de aspirar y que entienda que tiene condiciones, bueno, pues el partido lo valora y adopta la posición que más convenga en ese momento a la organización. Pero a esta altura de juego, señores, en el Partido de la Liberación Dominicana hay alrededor de unos 6, 7 candidatos presidenciales. El Partido Revolucionario Moderno tiene aproximadamente 9 candidatos presidenciales. Entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es un partido democrático, solamente cada vez que entrevistamos a una persona, todo el mundo se inclina por Leonel Fernández. Es que no hay otros candidatos. Bueno, es que la democracia no es diversidad. O sea, la democracia es democracia. O sea, no quiere decir, para ser democrático, que haya mucha gente aspirando. Eso no quiere decir que es democracia. Es una expresión de la democracia. Ahora tú puedes tener un liderazgo sólido y es democrático. Sí, correcto. Eso no quiere decir que no sea democrático. En el caso de nosotros, tenemos la virtud de tener un liderazgo sólido. Y por lo tanto, no nos pueden criticar por nuestra virtud. No, nosotros Eso es lo primero. eso se respeta. No, yo lo sé, pero estoy haciendo un señalamiento. Sí, esos son los enemigos de la Fuerza del Pueblo que la mandan, le escribieron esto por Pero- ahí. Tampoco pienso Son ni mis jamás, amigos, son mis amigos, ni todos. jamás pensaré algo semejante. Pero somos amigos. Ahora, yo creo que la fuerza clave, el elemento, eso es lo que nosotros entendemos dentro del partido, es el peso, el liderazgo del compañero Leonel Fernández en nuestra organización. En primer lugar. Segundo lugar, cada organización tiene sus propias características Por supuesto. y naturaleza. El PRM es una cosa, tiene y resolverá su tema internamente como ellos entiendan. El PLD es otra cosa y también lo resolverá. Y uno no tiene por qué introducirse en ello. Ahora, dentro de la Fuerza del Pueblo, no se le impide absolutamente a nadie aspirar. Ahora, ¿por qué hay gente que no aspira? Porque hay un liderazgo muy sólido. Hay gente que quisiera aspirar, pero entiende que no es su momento de aspirar. ¿Por qué? Porque respeta y considera el liderazgo del presidente del partido. Usted ahorita planteó 3 puntos, cuando Graimer le preguntó lo de si consideran que van a llegar al poder, usted planteaba 3 puntos, y entre esos puntos estaba el hecho del tema de las alianzas, y de que para muchos, para el PRM salir del poder en este momento, se necesita una alianza por parte de la oposición. ¿Usted considera que la Fuerza del Pueblo tiene el liderazgo suficiente para desplazar al partido de gobierno sin una alianza, o necesariamente tendrían que unificar esas fuerzas para lograr eso? Las alianzas son resultado también de las necesidades. Sí. Cuando algunas fuerzas se coaligan o se unifican en función, es porque entienden sus propias debilidades y necesariamente llega a ser sinergia
para impulsar un proceso y salir hacia adelante. Naturalmente, cada momento va pariendo, va diciendo cómo se puede establecer una o determinadas alianzas. No se decretan, son también resultado de la realidad objetiva de un momento determinado. Lo que hay que trabajar para nosotros evidenciar cuál es el blanco fundamental de la lucha del pueblo en este momento. Sí, ¿quién es el núcleo, el sector social o político en este caso, que se constituye en el valladar básico que imposibilita el desarrollo de la sociedad dominicana? Para nosotros en este momento es evidente que es el gobierno del PRM. Hay un tema. Y como es el gobierno del PRM, todos los sectores sociales, políticos, de la sociedad, que entiendan, identifiquen a ese gobierno como su blanco, tendrán que unificarse. Hay un tema. ¿Ustedes tendrían que encabezar esa unificación o esa alianza obligatoriamente? Nosotros, ¿O se adherían a otro? ¿Estarían en la posición? Nosotros aspiramos a encabezarla. Si no es así, no participarían. No necesariamente, no estamos condicionando nada. Estamos diciendo que aspiramos a encabezarla. Ya Francisco Javier dijo que está dispuesto a realizar una alianza. Nosotros también. ¿Harían ustedes una alianza con el PLD? Nosotros también, es lo que estoy diciendo, también estamos dispuestos a unir en un bloque opositor todas las fuerzas opositoras que entendamos en ese momento concreto que hay que desplazar del poder al PRM. ¿Ustedes están claros entonces que el PRM no se basa en esa alianza? Es lo que usted acaba de decir. ¿El PRM? Que el PRM no sale del poder con una oposición dividida. Es muy difícil que con la oposición dividida pueda empujar, pero no imposible. Ok. Hay un tema que será tema de campaña, sí o sí, inevitablemente al parecer. Hoy, 24 de abril, que se conmemora la fecha de la Revolución de Abril. 60 aniversario. 60 aniversario. Usted era un niño, pero conoce muy bien los pormenores de eso, y la poblada del 84, que dirigía a la gente que dirige hoy el gobierno, precisamente, ese mismo sector. Pero hoy hay una marcha que sale de la 27 de febrero con Máximo Gómez hasta el Palacio de la Presidencia para reclamar el tema haitiano, el tema de la política pública con relación a la migración haitiana. La Fuerza del Pueblo ha evaluado ¿tiene posición sobre esa marcha? Todo lo que signifique, digamos, unir al pueblo en su lucha para defender la soberanía, la independencia, la implementación de las políticas públicas, de las leyes nacionales que nos salvaguardan a nosotros del peligro que significa lo que ocurre de aquel lado en Haití. Nosotros lo estamos apoyando. Nosotros entendemos que siempre que esa actividad se realice con los métodos civilizados y pacíficos que reclama la democracia en nuestra sociedad, nosotros la apoyamos. Vamos a la otra marcha. Eso en primer lugar. Ahora, Okay. Tú hablabas de la revolución y yo no puedo dejar pasar por alto, ¿verdad?, de ninguna manera, una fecha como esta, sin significar lo que para la República Dominicana ocurrió en el 1965, fecha en la que yo pienso que ninguno de ustedes había nacido. Yo tenía 9 años para la guerra de abril, de manera que tampoco participé en ella. Si nosotros nos llevamos de mucha gente, Hay constitucionalista que no con cuadran 30 años los comandantes al pecho. Pero realmente lo que ocurrió en esa oportunidad fue un acto de bravura del pueblo dominicano, una demostración más de la entereza de este pueblo, justamente cuando se le imposibilitan los caminos democráticos, el pueblo dominicano recurre a acciones de esa naturaleza y reivindicó su papel y luchó para que la democracia retornara a la República Dominicana. Después de un golpe de Estado que se dio en el 63, los mismos sectores que cercenaron la democracia en el 63 imposibilitaron el triunfo de la guerra en 1965.
Ok, Grimer le preguntó de la marcha que está organizando la Antigua Orden. La Antigua Orden Dominicana hacia el Palacio Nacional como una Hoy a la de 1. fortalecimiento, de una expresión de respaldo a las medidas, a las 15 medidas tomadas por el presidente Luis Abinader en materia migratoria. Pero hay la otra marcha que está convocada para el domingo por la organización Reconocidos, una organización de ciudadanos haitianos que pretenden llegar al Parque Independencia, al altar de la patria. Y hay sectores que entienden que eso sería profanar el mausoleo de la patria, donde reposan los restos de los fundadores de la nación dominicana. Hay quienes critican eso y piden al Ministerio de Interior y Policía y a todos los organismos del Estado que impidan que lleguen hasta el Parque Independencia, hasta el altar de la patria. ¿Cuál es la posición suya? Yo diría que cuando uno hace un reclamo, uno tiene que luchar con razón, con ventaja y sí sobrepasarse. Lo importante es, si usted piensa que tiene razón en el reclamo, afianzarse en él. Las provocaciones nunca son buenas. Por lo tanto, si lo que le incorpora crispación a esa marcha es llegar al Parque Independencia, yo le pediría a sus organizadores que la deriven a otro lugar, porque ¿cuál es el problema de tener que ir al altar de la patria cuando se sabe que el problema nacional, el problema que estamos librando aquí, no es solamente, y eso está claro, no es solamente porque es con Haití, porque es un problema migratorio, es que aquí hay un tema histórico, es con Haití, es que aquí la nación dominicana se liberó, nació, el Estado dominicano se creó a partir de una guerra de independencia frente a Haití. Y hay razones históricas como para nosotros tratar de mantener la defensa de la nacionalidad nuestra, y quienes están ahí en el altar de la patria son justamente los que encarnaron aquella lucha. Que no fue, Duarte nunca asumió una lucha anti-haitiana, Duarte asumió una lucha por la independencia nacional de toda potencia extranjera. O sea que no, en ese momento, quien dominaba esta parte de Haití, por eso había que salir de ella. 20 años después se demostró con la guerra de restauración. Efectivamente. Sí, pero por lo tanto, la visión de Duarte era mucho más amplia, de una visión de independencia plena de la República Dominicana. Por lo tanto, yo diría que deriven eso para otro lado, que no necesariamente tengan que ir ahí. Muchas gracias, Peñita. Un mensaje final a sus electores para la Secretaría General. Bueno, el mensaje no sería a los electores, el mensaje sería a la militancia del partido. Bueno, esos son sus electores. En el sentido de que el esfuerzo fundamental ahora es nosotros consolidar la organización, fortalecerla y nosotros terminar adecuadamente nuestro Congreso Manolo Tavares, salir fuerte de él, listo y dispuesto a continuar la lucha por engrandecer nuestra organización de cara a los próximos procesos electorales.